Antes de hablar de la psicología social en general, primero hay que rememorar de manera breve su origen. A continuación, debemos hablar sobre el contexto histórico en el que nació la psicología social. Como dato importante, es recalcar que esta nació después de la Segunda Guerra Mundial. Esta para propiciar la adaptación de los soldados al ejército y enfrentar la desmoralización social, realizar estudios actitudinales y enfrentar los problemas psicológicos ocasionados por la guerra, ya que hubieron bastantes traumas y momentos desagradables que tuvo que vivir la gente debido a esta. No podía faltar mencionar a aquellos que iniciaron con la psicología social, como Gabriel Tarde, quien propiciaba que el motor que impulsa la conducta es la imitación, William Wundt, quien por otro lado estudiaba las formas de comportamiento colectivo, la psicología de los pueblos. Además, también tenemos a Emilio Durkheim, quien inventó las reglas del método sociológico. Para finalizar, tenemos a Gustave Le Bon, con su teoría de la foule. En Estados Unidos, la psicología social hace su aparición en 1908 con la publicación de dos manuales, Edward Ross, Social Psychology, y William McDougall, Introduction to Social Psychology. Ross, influenciado por Gabriel Tarde, destaca la imitación como explicación de la conducta. Estudiaba la transmisión de la conducta social de persona a persona, similar al contagio emocional que sucede en las masas, como el lenguaje, los mitos, las costumbres, una psicología de las modas colectivas. Mientras tanto, McDougall considera los instintos como causa de la conducta humana individual o social. Cada instinto se corresponde con una conducta específica a la que explica y su correspondiente expresión emocional. Por ejemplo, el instinto de huida se corresponde con el temor. Un hecho relevante para la psicología social fue la inmigración de psicólogos gestaltistas a Estados Unidos, cuyos trabajos tuvieron importantes consecuencias para el desarrollo de una psicología social experimental, haciendo que los psicólogos sociales fueran cognitivistas antes del surgimiento del cognitivismo en el resto de la psicología. Kurt Lewin, con su teoría del campo, destacó la idea del espacio vital y el ambiente psicológico, para referirse a todos aquellos hechos que ejercen influencia psicológica sobre una persona en un momento determinado. Un ejemplo, imagina que estás estresado en el trabajo y que al llegar a casa con ese estrés en tu mente a causa del entorno, tus hijos comienzan a comportarse mal. Debido al estrés que sientes, tu reacción será inadecuada y perderás la paciencia. Pero en un contexto diferente, que estás de vacaciones, que estás relajado, tus hijos pueden tener la misma desobediencia, pero tu estado interior será diferente debido a tu interacción con el entorno. Buenos días, hoy estamos con el señor Eric Pumacaya. Trabajador de la área. Yo soy psicólogo social comunitario, trabajo en el Ministerio de la Mujer en la región de Quito. ¿Qué es la psicología social y para qué sirve? Bueno, en el área en que trabajamos, la psicología social nos permite conocer la conducta y el comportamiento de las personas en el entorno social en el que crecen y se desarrollan. Esto dependiendo de las condiciones sociales, históricas y culturales en las que van desarrollándose. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para poder entender justamente el por qué determinados grupos sociales se comportan de tal o cual manera en determinadas condiciones. ¿Dónde se aplica la psicología social y qué técnicas se utilizan? La psicología social se aplica en todo. De hecho, allí donde hay de dos a más personas, se puede encontrar los principios de la psicología social, como es la observación, la empatía, la conversación, la interacción, ¿sí? Expresar emociones a partir de ver a alguien. Si me cae bien, pues pongo mi cara alegre; si me cae mal, me pongo serio, contesto poco. A ver, básicamente en el tema de la psicología social lo que se utiliza es la observación, ¿sí? Fundamentalmente, porque para poder interactuar con las personas tienes que saber observar, tienes que saber, y no solo observar por mirar, sino observar gestos, acciones, conductas, posiciones, posturas, porque en psicología social todo lo que expresa la otra persona, todo es comunicación. Y recordemos que la comunicación siempre es intencional, siempre expresa algo. ¿A qué técnicas de psicología social estamos sometidos diariamente? A la observación. A donde vayas, todo el mundo te observa, te mira, ¿sí? Y a partir de... ¿Tú has escuchado esa frase que dice como te ven, te tratan? Entonces te observan, y de acuerdo a cómo te observan, se dirigen a ti, te observan, te tratan, te hablan o no te hablan, y todo tiene que ver con involucramiento de emociones. La observación empática, la observación activa, pasiva. ¿Las influencias sociales moldean nuestro comportamiento y nuestro carácter? Definitivamente nuestro primer grupo social es la familia. Cuando una persona nace, su primer grupo social es su entorno familiar.
y una persona crece y se hace de acuerdo a la influencia de su entorno social primigenio, que es su familia. Conforme van creciendo, salen a la escuela y es el entorno social escolar el que empieza a influir en las características de personalidad del sujeto. Después van a la primaria, a la secundaria, a la universidad, y cada uno de estos grupos sociales influye en el comportamiento y en la personalidad. También la familia extendida, ¿no? Los tíos, los primos, los abuelos, y después los amigos del barrio, los amigos del entorno. Cada uno de estos grupos sociales influyen y determinan muchas veces el comportamiento de las personas. ¿Por qué desarrollamos ciertas conductas por genética o por aprendizaje? A ver, genéticamente no desarrollamos ninguna conducta. Sí, lo que nosotros heredamos de nuestros padres son la estructura nerviosa, el tipo de color de ojos, de piel, de labios, el tipo de pelo, la constitución física, somos más gruesos, más delgados, dependiendo de la herencia genética que tenemos. Pero la genética no determina el comportamiento, es el entorno social fundamentalmente el que influye, orienta, dirige, determina, condiciona el comportamiento de las personas. Nada es hereditario. Aquella frase que dicen que has salido renegona como tu papá, eso es absolutamente incorrecto, porque tú no es que hayas heredado el carácter de tu papá, tú has aprendido a ser como tu papá a partir de cómo lo has visto que él reacciona. Si la forma como él reacciona obtiene logros, es decir, reniega para que le sirvan la gaseosa primero, y eso funciona, tú lo vas a empezar a usar también porque vas a renegar para que te sirvan la gaseosa primero. Es decir, las conductas se aprenden, se moldean, se mejoran, se pueden anular. Si es que tú empiezas a renegar y no te dan lo que tú quieres, entonces no lo vas a volver a usar y vas a empezar a utilizar otras formas de comportamiento. ¿Por qué recomendaría formarse en psicología social? A ver, si bien es cierto en psicología tenemos especialidades, pero créeme que una está muy relacionada con la otra. Por ejemplo, yo como psicólogo social comunitario hago una intervención en una comunidad y encuentro a un niño en una escuela que no aprende bien, tengo que aplicar las técnicas de la psicología educativa. Encuentro un niño que tiene problemas de ansiedad, depresión, tengo que aplicar las técnicas de la psicología clínica. ¿Sí? Empiezo a trabajar con niños en la escuela y los llevo a hacer deporte. Empiezo a aplicar diferentes tópicos de las diferentes ramas de la psicología. El hecho es que la psicología social las congrega a todas, ¿sí? Las engloba a todas. Ahora, no tienes que ser especialista en cada uno, pero sí tienes que conocer. No puedes desligar la psicología y decir, por ejemplo, la psicología clínica no tiene nada que ver con la laboral, porque en lo laboral encuentras personas con personalidades inestables, patológicas, ¿no? Ansiosas, depresivas, y tienes que utilizar los principios de la psicología clínica. Considero que la psicología social es más amplia, tiene mayor campo de acción, engloba las otras ramas de la psicología, y sobre todo cuando la psicología social la aplicas en los entornos comunitarios, es darle el verdadero sentido a la psicología. ¿Cuál sería la máxima recompensa para un psicólogo social al trabajar y por qué? La máxima recompensa es cambiar las cosas de un punto a otro. Es decir, no vas a cambiar el mundo tú solo, pero con que puedas cambiar una de esas cosas, de hoy para mañana y de mañana para pasado, es un aliciente. Es decir, hay una frase que dice, si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. ¿Quieres resultados diferentes? Empieza a hacer las cosas diferentes. Entonces, tú llegas a un entorno social y ves cómo están las cosas. No todo está mal. Ojo, siempre que llegas a una sociedad o a una comunidad no vas a decir, todo está mal, lo voy a cambiar todo. No, siempre hay cosas buenas. Entonces, partes de lo bueno, identificas las dificultades, ¿sí? Planteas las soluciones y empiezas a trabajar en ellas. Que logres éxitos de hoy para mañana, de mañana para pasado, o llevar de un punto A a un punto B en un punto de mejora, eso es un aliciente. Y si después de una intervención sostenida, porque ojo, recuerda que en psicología social las intervenciones deben ser programáticas, sostenidas y permanentes. Tú no puedes ir a una comunidad, hacer 3, 4 dinámicas y te vas creyendo que lo has cambiado todo, ¿no? Se ha alegrado en ese momento, en ese día, pero cuando tú te vas, todo vuelve a como estaba antes. A lo largo de su carrera profesional, ¿qué caso en particular como psicólogo social le ha impactado más al intervenir?
trabajar en comunidades altoandinas de la zona de Andahuaylas, también en las comunidades andinas de Puno y en Pisco. Trabajar también en la selva de Colombia y en las comunidades altoandinas de Argentina. Porque en ciudad todo es bonito, todo es bueno. Tienes a la universidad al lado, la posta, el hospital, el municipio, la policía. Pero cuando vas subiendo estas comunidades altoandinas, en Perú, por ejemplo, vas encontrando una realidad diferente. Y entonces toda la teoría que has aprendido de los grandes autores de la psicología y las más importantes corrientes psicológicas, cuando estás en comunidad, ¿sí? Cuando encuentras a un niño que se va a las 6 de la mañana a trabajar con su padre, un niño de 5 años, a las 6 de la mañana a trabajar con su padre a la chacra, y el niño de 5 años tiene una soga en la mano jalando una vaca que es 100 veces más grande que el niño, entonces empiezas a replantearte y a decir, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo un niño de 5 años jala semejante animal? ¿O cómo es que una niña de 6 años se pone a cocinar papa sancochada mientras el papá está arando la tierra? ¿Qué tipo de psicología desarrollan estos niños? ¿Cuál va a ser su planteamiento, su proyecto de vida? ¿Qué impacto tiene la psicología social hoy en día? Tú podrías entender por qué hubo un grupo de gente que se paró en la pista atrás del aeropuerto e intentó entrar y quemarlo. ¿Qué lleva a esta gente a hacer esto? ¿Son sus demandas sociales? ¿Es su frustración que no los ayudan, que no los atienden? ¿O es que acaso creen que quemando un aeropuerto van a poder, no sé, tener más ingresos, mejorar la educación, tener más oportunidades? Sin embargo, observándolos bien y analizándolos bien, no solamente en el comportamiento del día en que ocurrió, sino en el contexto histórico-social en el que se dio, sí, podemos entenderlo. Gente mayormente migrante, no es propia de Arequipa, que viven en entornos, en las zonas urbanas marginales, que no tienen las atenciones educativas, de salud, sí, laborales, para poder desarrollarse, generan focos de frustración y cuando la frustración es colectiva, te lleva a una conducta de psicología de masas que puede o construir o destruir. Entonces la psicología social nos puede ayudar a entender y comprender ese tipo de comportamientos y acciones de la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos afectó la pandemia? ¿Cuáles fueron los efectos secundarios y qué técnicas se utilizó con sus pacientes en estos casos? A ver, definitivamente la pandemia ha afectado más a los entornos familiares y sociales más vulnerables. Se está utilizando como excusa la pandemia para... se le echa la culpa a la pandemia de todo lo que pasa. Los chicos no aprenden, es que la pandemia los ha. Los chicos están muy antisociales, es que la pandemia los ha. Sí es cierto, la pandemia nos ha afectado a todos, pero más a esos entornos familiares donde había desequilibrio, violencia, abandono, desprotección, a esos entornos familiares donde la mamá tenía que ir sola con los 3 hijos y vivía vendiendo de lo que ganaba ambulantemente día a día. Entonces cuando le prohibieron salir y al día siguiente no tenía cómo trabajar, no tenía dinero para dar de comer y los chicos tenían que, como tenían hambre, tenían que ir al vecino al frente o a pedir ayuda, a poner la banderita blanca, ¿sí? Pero en los entornos familiares donde había papá, mamá, los hijos tenían su reserva de alimentos, tenían su tanque de agua en el techo, sí, tenían la casa cerrada y protegida, la pandemia a esos entornos los confluyó, los protegió, ¿no? Estábamos, entre comillas, cerrados en casa, supuestamente protegidos. Bueno, en conclusión, la psicología social nos ayuda a entender cómo la presencia de otras personas afecta nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos en la interacción con los seres humanos, sobre todo en nuestros grupos y situaciones sociales. Esta intenta comprender los comportamientos de los grupos, además de las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o pensar en el medio social. La psicología social también nos habla de los estereotipos, los prejuicios, los valores, la agresión, la violencia, la socialización, el trabajo en equipo, el liderazgo, los movimientos sociales, la obediencia, el conformismo, los procesos interpersonales, grupales, entre otros.